Bienvenidos al país de los páramos. En un lugar donde la niebla se cierne sobre las montañas y el café florece en los campos, hay un rumor que corre como la sangre en las venas de los animales que habitan este lugar. Un rumor de muerte, de destrucción, de caos. En lo profundo de los páramos, donde la niebla es tan densa que puedes cortarla con un cuchillo, se dice que un sapo gigante ha comenzado a moverse. Un sapo con ojos que brillan como el oro en la oscuridad, y una voz que puede hacer temblar las montañas. Bienvenidos, criaturas de la noche, dice la voz del sapo, a la era de la destrucción y el caos. Un nuevo orden está llegando, y aquellos que no se adapten serán aplastados bajo mi peso. Pero, ¿quién es este sapo gigante? ¿Qué planes tiene para el país de los páramos? La respuesta solo la conocen aquellos que están cerca de él, y ellos no hablan. Solo se ríen, con una risa que suena como el croar de las ranas en la noche. Si quieres saber más sobre este relato macabro y lúgubre, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Pronto te contaremos más sobre el sapo gigante y su plan para destruir el país de los páramos. ¿Estás listo para conocer la verdad? En un pantano oscuro y profundo, donde la vegetación se descomponía y el fango era el rey, nació un sapo gigante. El pantano era un lugar de supervivencia, donde los animales salvajes y de rapiña luchaban por la existencia. Los cocodrilos y las serpientes eran los depredadores supremos, y los demás animales vivían en constante temor. En este entorno hostil, el sapo gigante creció y se desarrolló. Era un animal astuto y mañoso, que se escondía tras las faldas de sus superiores para evitar ser detectado. Sin embargo, su sed de poder era insaciable, y siempre buscaba formas de aumentar su influencia y control sobre los demás. Un día, los animales mayores del pantano decidieron darle una oportunidad al sapo gigante para que liderara a un grupo de animales jóvenes. Al principio, parecía que el sapo gigante estaba dispuesto a aprender y a trabajar en equipo. Pero pronto, su soberbia y ambición lo sobrepasaron, y comenzó a dar órdenes y a exigir obediencia absoluta. Los animales jóvenes se sometieron a su voluntad, temiendo su ira y su poder. Pero algunos de ellos comenzaron a notar que el sapo gigante era diferente a los demás. Su mirada era fría y calculadora, y su voz podía hacer temblar el pantano. A medida que el sapo gigante continuó ejerciendo su poder, comenzó a cambiar. Su cuerpo se hizo más grande y más fuerte, y su piel se volvió más oscura y más resistente. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su voz se convirtió en un trueno que podía hacer temblar las montañas del país de los páramos. Los animales del pantano comenzaron a temer al sapo gigante, y algunos de ellos incluso lo adoraron como a un dios. Pero el sapo gigante no estaba satisfecho con su poder. Quería más. Quería dominar todo el pantano, y luego todo el país de los páramos. La profecía. Se dice que el sapo gigante tiene un plan para destruir todo lo que se opone a su voluntad. Algunos dicen que es un profeta del caos, y que su llegada marca el comienzo del fin de los tiempos. Otros dicen que es un monstruo, un animal sin conciencia ni piedad. Pero una cosa es segura, el sapo gigante está en movimiento, y nada puede detenerlo. ¿Estás listo para conocer la verdad sobre su plan para destruir el país de los páramos? En la más absoluta oscuridad, un plan se gestó para conquistar el país de los páramos. El botín era el más grande que cualquier animal hubiera imaginado. Tesoros incalculables, comida en abundancia, lujos y joyas sin fin. El ejército de animales salvajes, liderado por sus generales más astutos, se preparaba para la batalla. Pero en medio de la planificación, un sapo gigante se coló en las filas. Aureliano, con su mirada fría y calculadora, se había infiltrado sin ser detectado. Su impulso no era el amor ni la lealtad, sino la rebeldía y el desprecio por los demás. Quería aprovechar cada oportunidad para hacer daño y sembrar el caos. Aureliano se unió al ejército con un solo objetivo: apoderarse de todo sin importar nada.
Pero mientras los demás animales creían que la conquista era por el bien de todos, Aureliano sabía que su corazón solo deseaba el bien personal. El botín era su mayor objetivo, y apoderarse de todos los mundos era su sueño. Mientras los animales del ejército creían que luchaban por una causa justa, Aureliano se reía en secreto. Sabía que la verdadera intención era el saqueo y la destrucción, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. A medida que el ejército se preparaba para la batalla, Aureliano se posicionaba en la sombra, esperando el momento perfecto para actuar. Su ambición era insaciable, y nada lo detendría en su búsqueda del poder y la riqueza. ¿Podría el país de los páramos resistir la invasión del ejército de animales salvajes? ¿O caería bajo el control de Aureliano y su sed de poder? La suerte del reino estaba echada, y solo el tiempo diría qué destino le esperaba. La conquista de la ciudad capital. La ciudad capital del país de los páramos era un lugar vibrante y lleno de vida. El aroma a café fresco impregnaba el aire, y los animales trabajaban y jugaban en las calles empedradas. Los cachorros corrían y se divertían en los parques, mientras sus padres se afanaban en sus quehaceres diarios. Era un día soleado y tranquilo, sin una nube en el cielo. Pero en medio de la tranquilidad, una sombra oscura se cernía sobre la ciudad. El sapo gigante y su corte de animales depredadores se acercaban sigilosamente, con un plan maestro para apoderarse del castillo de justicia y conquistar el país. De repente, sin previo aviso, los animales del bosque irrumpieron en la ciudad. Lobos, zorras, sapos, lagartos, serpientes y aves de rapiña se desplegaron por las calles, causando terror y pánico. Los conejos, perros, gatos, ovejas, palomas y gallos corrían despavoridos, mientras los animales del bosque se reían y se burlaban de ellos. Los animales del bosque eran implacables, y su objetivo era claro: apoderarse del castillo de justicia y conquistar la ciudad capital. No les importaba la vida de los animales que habitaban la ciudad, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. El terror se apodera de la ciudad. La ciudad capital se convirtió en un lugar de terror y desesperación. Los animales que la habitaban estaban aterrorizados, y no sabían qué hacer. Los animales del bosque eran demasiado fuertes, y parecían invencibles. Los dirigentes de la ciudad capital y del país del café y el páramo se refugiaron en el castillo de justicia, pero sabían que no podrían resistir por mucho tiempo. El sapo gigante y su corte de animales depredadores eran demasiado poderosos, y estaban decididos a apoderarse del castillo y conquistar el país. La batalla por el castillo de justicia había comenzado. Los animales del bosque lanzaron un ataque feroz contra el castillo, utilizando todas sus habilidades y estrategias para romper las defensas. Los defensores del castillo luchaban con valentía, pero estaban superados en número y en fuerza. El sapo gigante se encontraba en el frente de la batalla, su voz gutural y poderosa resonando en el aire. Su mirada era fría y calculadora, y su objetivo era claro: apoderarse del castillo y conquistar el país. La ciudad capital estaba en ruinas. Los animales del bosque habían logrado romper las defensas del castillo, y ahora se encontraban dentro de sus muros. Los dirigentes de la ciudad capital y del país del café y el páramo estaban prisioneros, y el sapo gigante había tomado el control del castillo. La ciudad capital estaba sumida en el terror y la desesperación. Los animales que la habitaban estaban aterrorizados, y no sabían qué hacer. El sapo gigante y su corte de animales depredadores eran los nuevos dueños de la ciudad, y parecían decididos a gobernar con mano de hierro. El infierno en el castillo. El sapo gigante, sin que nadie lo viera, comenzó a quemar el castillo de justicia y todo a su alrededor. Las llamas consumieron todo, creando un caos infernal. Los animales que estaban dentro del castillo intentaban escapar, pero el sapo gigante y sus seguidores no tenían piedad.
Comenzaron a deshacerse de todos los animales dentro sin misericordia, sin importar su edad o condición. Las llamas se alzaban hacia el cielo, iluminando la oscuridad de la noche. El castillo de justicia, símbolo de la ley y la justicia en la ciudad capital, estaba siendo consumido por el fuego. Los gritos de los animales que estaban dentro del castillo se escuchaban en toda la ciudad, y el pánico se apoderó de los que estaban fuera. Mientras tanto, fuera del castillo, un ejército de la ciudad capital aguardaba listo para intervenir. Un león majestuoso dirigía la tropa, y su olfato era increíble. Había detectado el olor a humo y a muerte que emanaba del castillo, y sabía que algo estaba mal. El león, con su mirada fija en el castillo en llamas, dio la orden de avanzar. La tropa de la ciudad capital se movió con rapidez y determinación, dispuesta a tomar el control del castillo y recuperar la ciudad y sus mandatarios. La batalla por el castillo de justicia había comenzado. El sapo gigante y sus seguidores luchaban con ferocidad, decididos a mantener el control del castillo y la ciudad. Pero el león y su tropa eran una fuerza formidable, y estaban decididos a derrotarlos. El fuego del castillo en llamas iluminaban la batalla, y el sonido de los gritos y los rugidos de los animales llenaba el aire. La suerte de la ciudad capital estaba en juego, y solo el tiempo diría quién saldría victorioso. La batalla por el castillo de justicia fue intensa y sangrienta. Las tropas del león y el ejército de la ciudad capital lucharon con valentía y determinación, decididos a recuperar el castillo y restaurar el orden en la ciudad. Después de horas de lucha, finalmente lograron tomar el control del castillo, pero el costo fue muy alto. Muchos animales habían muerto o resultaron heridos en la batalla. El castillo estaba en ruinas, y las llamas que lo habían consumido habían dejado una marca indeleble en su estructura. Pero a pesar de la destrucción, el león y sus tropas habían logrado su objetivo: recuperar el castillo y expulsar a los invasores. Los invasores, liderados por el sapo gigante, se dieron cuenta de que su situación era desesperada. Comenzaron a retirarse, abandonando sus posiciones y huyendo en desbandada. Se escondieron como roedores, buscando refugio en las sombras y los escondites de la ciudad. Pero a pesar de su huida, los invasores dejaron el terror a su paso. Amenazaban a quien los miraba, y su presencia parecía infectar el aire con miedo y ansiedad. Lograron escapar y esconderse, pero no por mucho tiempo. El león y sus tropas estaban decididos a encontrarlos y llevarlos ante la justicia. La persecución de los invasores había comenzado. El león y sus tropas se desplegaron por la ciudad, buscando a los responsables de la invasión y el terror que habían sembrado. La ciudad estaba en alerta, y todos los animales estaban en guardia, listos para ayudar en la búsqueda. El sapo gigante y sus seguidores sabían que su tiempo se estaba acabando. Estaban siendo perseguidos, y su única opción era esconderse y esperar a que la situación se calmara. Pero el león y sus tropas no se darían por vencidos fácilmente. Estaban decididos a encontrar a los invasores y hacerles pagar por sus crímenes. La búsqueda del sapo gigante y sus seguidores había sido larga y ardua. Los militares, con sus facultades dadas por el gobierno del país del café y los páramos, habían rastreado la ciudad y la selva, decididos a capturar a los responsables de la invasión y el terror que habían sembrado. Después de varios días de búsqueda, los militares finalmente localizaron al sapo gigante y sus seguidores en un escondite abandonado en la selva. Se acercaron sigilosamente, rodeando el escondite y preparándose para la captura. Pero justo cuando estaban a punto de entrar, el sapo gigante se dio cuenta de la presencia de los militares y logró escapar, dejando atrás a varios de sus seguidores. «No puedo creer que nos hayan encontrado», gritó el sapo gigante, mientras huía por la selva. «Tenemos que encontrar un nuevo escondite, y rápido». Los militares no se dieron por vencidos. Continuaron la búsqueda, rastreando la selva y la ciudad en busca de cualquier pista que los llevara al sapo gigante y sus seguidores.
Finalmente, después de varios días de búsqueda, los localizaron en un viejo almacén abandonado en la ciudad. Pero una vez más, el sapo gigante logró escapar, esta vez dejando atrás a uno de sus seguidores más leales. ¡Qué desastre!, gritó el sapo gigante, mientras huía por las calles de la ciudad. No puedo creer que nos hayan encontrado de nuevo. Los militares estaban decididos a capturar al sapo gigante y sus seguidores de una vez por todas. Después de varios días de búsqueda, finalmente los localizaron en una cueva en la selva. Se acercaron sigilosamente, preparados para la captura. Pero el sapo gigante tenía un plan. «Vamos a hacerles creer que nos rendimos», gritó a sus seguidores. «Pero en realidad, vamos a escapar por la parte de atrás de la cueva». Y así, el sapo gigante y sus seguidores fingieron rendirse, mientras en realidad escapaban por la parte de atrás de la cueva. Los militares cayeron en la trampa, y el sapo gigante logró escapar una vez más. Pero la cuarta vez fue la vencida. Los militares, liderados por el león, finalmente lograron capturar al sapo gigante y sus seguidores en un escondite en la selva. El sapo gigante se dio cuenta de que no podía escapar, y se rindió ante el ácido del león y su tropa. «No puedo creer que nos hayan capturado», gritó el sapo gigante, mientras era llevado ante el león. «Esto es un error. Yo no soy el responsable de nada». Pero el león no se dejó engañar. «Tú eres el responsable de la invasión y el terror que has sembrado en nuestra ciudad», gritó. «Vas a pagar por tus crímenes». Y así, el sapo gigante y sus seguidores fueron llevados ante la justicia para enfrentar las consecuencias de sus actos. La ciudad estaba a salvo, y el terror había terminado. Mientras era llevado ante el león, el sapo gigante no podía dejar de pensar en cómo escapar. «Si pudiera vender a mis seguidores, podría escapar», pensó. «Pero no puedo, están demasiado leales». Y entonces, se le ocurrió otra idea. «Puedo culpar a otros de mis actos de barbarie», pensó. «Puedo decir que fueron ellos los que cometieron los crímenes, y no yo». Pero el león no se dejó engañar. Sabía que el sapo gigante era el responsable de todo, y estaba decidido a hacerle pagar por sus crímenes. La suerte del sapo gigante estaba echada, y solo el tiempo diría qué destino le esperaba. El sapo gigante fue condenado a la cárcel por sus crímenes atroces. Se pensaba que iba a recapacitar y pedir perdón, pero no fue así. Más odio escondió en su corazón, y su mirada se volvió aún más siniestra. La cárcel era un lugar sombrío y tenebroso, donde los peores criminales eran encerrados. El sapo gigante se encontró en una celda oscura y húmeda, con paredes de piedra y un techo bajo. Pero no estaba solo. Había otros animales condenados, algunos de los cuales eran aún más terribles que él. Un día, mientras estaba en su celda, el sapo gigante vio a un animal muy extraño y raro. Era una serpiente con patas, alas y dos cabezas. Tenía un cuerno en la frente, y salía humo de su boca y nariz. Era espantoso y terrible. El sapo gigante se sintió atraído por el monstruo, y se acercó a él con curiosidad. Quería saber cómo un ser tan poderoso había acabado en la prisión. El monstruo estaba sentado en una esquina de su celda, tallando figuras en la piedra con sus garras. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el sapo gigante, intentando disimular su miedo. «Estoy creando», respondió el monstruo, con una voz que parecía venir de las profundidades del infierno. «Estoy dando forma a la materia y creando cosas nuevas». El sapo gigante se quedó impresionado. Vio cómo el monstruo hacía que los materiales se transformaran en algo diferente, y cómo creaba figuras y objetos con una facilidad sorprendente. El sapo gigante se dio cuenta de que el monstruo tenía un poder antiguo y oscuro. Era capaz de manipular la materia y crear cosas nuevas, y parecía tener un conocimiento profundo de las artes oscuras. «¿Cómo puedes hacer esto?», preguntó el sapo gigante, con una mezcla de admiración y miedo.
Es un poder que he desarrollado con el tiempo, respondió el monstruo. Un poder que me permite crear y destruir. El sapo gigante se sintió atraído por el poder del monstruo y comenzó a soñar con tener ese poder para sí mismo. Quería ser capaz de crear y destruir, y de ser admirado por su apariencia. El monstruo notó la admiración del sapo gigante y comenzó a tallar una figura en la piedra. Era un caballo con alas, imponente y bello. El sapo gigante se quedó impresionado y se sintió atraído por la belleza de la figura. ¿Puedes enseñarme a hacer esto?, preguntó el sapo gigante, con una voz llena de deseo. El monstruo lo miró con una mirada profunda, y pareció ver algo en el sapo gigante que nadie más podía ver. «Puedo enseñarte», dijo, «pero tendrás que pagar un precio». Y así, el sapo gigante comenzó a aprender del monstruo y a descubrir el poder de la metamorfosis. Pero ¿qué precio tendría que pagar? ¿Y qué consecuencias tendría su nuevo poder? La suerte del sapo gigante estaba a punto de cambiar, y su destino se estaba escribiendo en las sombras. En el fondo de la cárcel, donde las sombras danzaban como espectros y el aire estaba impregnado de una hedora descomposición y desesperanza, el sapo gigante se encontraba en un calabozo profundo y oscuro. Era un lugar donde la luz del sol no llegaba, y la única iluminación provenía de antorchas que parecían arder con un fuego infernal. El sapo gigante estaba allí, rodeado de paredes de piedra que parecían absorber el sonido de sus pensamientos, y un techo que parecía cerrarse sobre él como una trampa mortal. En este lugar de sufrimiento y desesperanza, el sapo gigante había encontrado un compañero inesperado, un monstruo deforme y terrorífico, con ojos que brillaban como carbones encendidos en la oscuridad. El monstruo tenía el poder de la metamorfosis, y podía cambiar su forma a voluntad. Era un ser de pesadilla, con alas que parecían batir el aire con un sonido de muerte, y un cuerno en la frente que parecía apuntar hacia el cielo como una maldición. El sapo gigante estaba fascinado por el monstruo, y se sentía atraído por su poder y su misterio. Quería aprender de él, quería saber cómo podía cambiar su forma y manipular la realidad. Y así, comenzó a aprender del monstruo, a absorber su conocimiento y su poder como una esponja. Con el tiempo, el sapo gigante comenzó a notar cambios en su apariencia. Podía cambiar su forma, adoptar la apariencia de un caballo blanco alado, y manipular la percepción de los demás. Era un poder aterrador, un poder que le permitía engañar y manipular a los demás a su antojo. Pero aunque podía cambiar su apariencia externa, su verdadera naturaleza seguía siendo la misma. El odio y la rebeldía que ardían en su corazón no podían ser cambiados. El sapo gigante seguía siendo un ser peligroso y manipulador, y su liberación de la cárcel solo significaba que estaba listo para causar más daño y destrucción. Finalmente, el día llegó. El sapo gigante fue liberado de la cárcel y salió a la luz del sol con una sensación de libertad que no había conocido en años. Estaba ansioso por poner en práctica sus nuevas habilidades y por utilizar su poder para lograr sus objetivos. Pero cuando mencionó al monstruo a los demás, nadie entendió de qué estaba hablando. «¿Quién es ese monstruo?», preguntaron. «¿Por qué quieres incluirlo en tus filas?». El sapo gigante se sintió confundido. No entendía por qué nadie sabía de la existencia del monstruo. ¿No habían compartido celda juntos? ¿No habían pasado tiempo aprendiendo y creciendo juntos? Pero la realidad era que los calabozos no eran compartidos. Cada prisionero estaba solo en su celda, sin contacto con los demás. El sapo gigante se dio cuenta de que había estado solo en su celda todo el tiempo, y que el monstruo había sido solo una ilusión, una creación de su propia mente. La transformación del sapo gigante había sido real, pero el monstruo había sido solo un símbolo de su propio poder y potencial. El sapo gigante se sintió confundido y desorientado, pero también más determinado que nunca a utilizar sus nuevas habilidades para lograr sus objetivos. Aunque el sapo gigante podía cambiar su apariencia externa,
su verdadera naturaleza seguía siendo la misma. El odio y la rebeldía que ardían en su corazón no podían ser cambiados. El sapo gigante seguía siendo un ser peligroso y manipulador, y su liberación de la cárcel solo significaba que estaba listo para causar más daño y destrucción. La pregunta era, ¿qué planes tenía el sapo gigante para el futuro? ¿Y cómo utilizaría sus nuevas habilidades para lograr sus objetivos? La respuesta solo la sabía el sapo gigante mismo, y estaba ansioso por revelar su verdadero potencial. El futuro era incierto, y el sapo gigante estaba listo para escribir su propio destino. Con su poder de metamorfosis y su mente astuta, estaba listo para causar estragos y destrucción en el mundo. La pregunta era, ¿quién podría detenerlo? ¿Quién podría enfrentarse a su poder y su astucia? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, el sapo gigante estaba listo para causar un impacto en el mundo, y nada podría detenerlo. La oscuridad se cernía sobre el horizonte, y el sapo gigante estaba listo para abrazarla con los brazos abiertos. La noticia de la liberación de Aureliano, el viscoso animal que había aterrorizado al país, se propagó como un reguero de pólvora. Los animales estaban desconcertados y aterrorizados por la noticia. ¿Cómo había podido escapar? ¿Quién lo había ayudado? Las preguntas se acumulaban en la mente de todos, pero nadie parecía tener las respuestas. Mientras tanto, en lo oculto, una fuerza oscura y poderosa había estado trabajando detrás de escena para liberar a Aureliano. Eran una organización secreta, compuesta por animales salvajes y depravados, que habían estado esperando el momento perfecto para actuar. Y ahora, con Aureliano en libertad, estaban listos para poner en marcha su plan. Aureliano fue llevado a una reunión secreta, vendado y secuestrado. No sabía dónde estaba ni quién lo había llevado allí, pero cuando lo dejaron en una habitación oscura y húmeda, pudo sentir la presencia de otros animales. Animales que no eran como los demás. Animales que tenían una aura de maldad y depravación que parecía impregnar el aire. Cuando le quitaron la venda, Aureliano se encontró ante una horda de animales inimaginables. Jabalíes asquerosos y cerdos de colmillos filosos, con gruesas cadenas de oro y muchos tesoros. Eran los que habían ayudado a sacarlo de la cárcel, y ahora estaban allí para recibirlo como a un héroe. «Bienvenido, Aureliano», dijo uno de los jabalíes, con una voz que parecía un gruñido. «Hemos estado esperando tu liberación. Sabemos que eres el instrumento perfecto para nuestros planes». Aureliano se sintió intrigado. ¿Qué planes tenían estos animales? ¿Qué querían de él? Pero antes de que pudiera preguntar, el jabalí continuó. «Somos los señores de la oscuridad», dijo, «y hemos estado trabajando durante años para apoderarnos de este país. Pero necesitamos un líder, alguien que pueda unir a las fuerzas oscuras y llevarnos a la victoria. Y ese líder eres tú, Aureliano». Aureliano aceptó la oferta de los señores de la oscuridad. Se unió a su causa, y juntos comenzaron a planificar su ataque. El anfibio se sintió poderoso, sintió que tenía el destino en sus manos. Y los señores de la oscuridad se sintieron satisfechos, sabían que habían encontrado al líder perfecto para su revolución. Pero ¿qué pasaría cuando Aureliano y los señores de la oscuridad se enfrentaran al país? ¿Qué pasaría cuando la oscuridad se enfrentara a la luz? La respuesta solo la sabía el tiempo, pero una cosa era segura. Aureliano y los señores de la oscuridad estaban listos para cambiar el curso de la historia. La sombra de la muerte se cernía sobre el país. La oscuridad se estaba extendiendo, y nadie sabía qué iba a pasar. Pero una cosa era segura: Aureliano, el viscoso animal, y los señores de la oscuridad estaban decididos a apoderarse del país, y nada podría detenerlos. La pregunta era, ¿quién podría enfrentarse a ellos? ¿Quién podría detener la ola de violencia y destrucción que se avecinaba? La respuesta solo la sabía el tiempo, pero una cosa era segura: el destino del país estaba en juego,
y Aureliano y los señores de la oscuridad estaban listos para jugar su carta. Los cerdos asintieron con la cabeza, sus ojos brillando con una inteligencia astuta en la oscuridad. La fuerza bruta no es la respuesta, dijo uno de ellos, su voz gutural y llena de malicia. Siempre habrá alguien que nos supere. Pero la manipulación, eso es diferente. Podemos usar la psicología y la propaganda para moldear la opinión pública y hacer que nos apoyen. Aureliano escuchó con atención, su mente viscosa y retorcida absorbiendo cada palabra como una esponja. Los cerdos continuaron explicando su plan, una estrategia que había sido perfeccionada durante décadas de lucha en las sombras. Nuestro ejército ha estado luchando en secreto durante más de 50 años, dijo uno de los cerdos, su voz llena de orgullo y maldad. Y hemos aprendido que la clave para el éxito es la manipulación. Debemos cambiar la imagen que la gente tiene de nosotros, hacer que nos vean como héroes y no como villanos. Aureliano asintió con la cabeza, su mirada viscosa y calculadora. Entiendo, dijo. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Los cerdos sonrieron, sus hocicos retorcidos en una mueca de malicia. Tenemos un plan, dijo uno de ellos. Un plan para manipular a las masas, para hacer que nos apoyen y nos elijan. Y tú, Aureliano, eres la pieza clave en este plan. Aureliano sonrió, su boca viscosa y llena de dientes afilados. Tengo un poder que podría ser útil, dijo. Puedo transformarme en un animal diferente, una metamorfosis que me permite cambiar mi forma y mi apariencia. Los cerdos se miraron entre sí, sus ojos brillando con interés y codicia. ¿Cuánto tiempo puedes mantener esa forma?, preguntó uno de ellos. Aureliano pensó por un momento antes de responder. Solo puedo mantenerla por un tiempo determinado, dijo, y solo puedo hacerlo durante el día. Pero creo que podría ser útil para nuestros planes. Los cerdos asintieron con la cabeza, sus mentes trabajando rápidamente para incorporar este nuevo poder en su plan. Podemos usar eso para nuestra ventaja, dijo uno de ellos. Podemos hacer que te presentes como un candidato carismático y atractivo, alguien que la gente quiera apoyar. Aureliano sonrió, su mirada viscosa y calculadora. Me gusta, dijo. Me gusta mucho. Aureliano se sentó en su habitación oscura, rodeado de sombras que parecían bailar en las paredes como espectros. Los cerdos le habían dado una tarea que lo hacía sentir incómodo y aterrorizado. Debía crear un ritual que lo conectara con su poder de metamorfosis y lo hiciera más fuerte. Pero Aureliano tenía una idea diferente. Una idea que lo hacía sentir un escalofrío en la espalda. Quiero hacer algo que me permita acceder a mi poder de manera más profunda, dijo a los cerdos. Algo que me permita ver lo que otros no pueden ver. Los cerdos se miraron entre sí, sus ojos brillando con interés y curiosidad. ¿Qué tienes en mente?, preguntó uno de ellos. Aureliano sonrió, su boca viscosa y llena de dientes afilados. Quiero hacer un pacto histórico con la oscuridad, dijo. Un pacto que me permita ver en la oscuridad y sentir su poder en mis venas. Los cerdos asintieron con la cabeza, sus mentes trabajando rápidamente para entender lo que Aureliano quería hacer. ¿Y cómo planeas hacer eso?, preguntó uno de ellos. Aureliano se inclinó hacia adelante, su voz baja y misteriosa. Cada noche, cuando la luna esté oculta, iré al cementerio de animales, dijo. Allí, en la tumba de un animal que murió en circunstancias terribles, haré un ritual para invocar al pacto histórico. Los cerdos se miraron entre sí, sus ojos brillando con interés y miedo. ¿Y qué harás en ese ritual?, preguntó uno de ellos. Aureliano sonrió, su mirada viscosa y calculadora. Cantaré una canción de invocación, dijo. Una canción que llamará a la oscuridad y la hará venir a mí. Cada noche, Aureliano se dirigía al cementerio de animales, su corazón latiendo con anticipación y miedo. Se paraba frente a la tumba del animal muerto, su voz baja y misteriosa.
y comenzaba a cantar. Oh, pacto histórico, ven a mí y dame tu poder. Hazme ver en la oscuridad, y dame la fuerza para dominar. Mientras cantaba, la oscuridad parecía responder, moviéndose y retorciéndose alrededor de él como una entidad viva. Aureliano sentía su poder creciendo, su metamorfosis volviéndose más fuerte y más fácil de controlar. Pero había algo más, algo que Aureliano no podía explicar. Una presencia que parecía estar allí, observándolo y esperando. Una presencia que lo hacía sentir un escalofrío en la espalda y un miedo que no podía controlar. ¿Qué era esa presencia? ¿Y qué quería de Aureliano? La respuesta solo la sabía la oscuridad, y la oscuridad no hablaba. La presencia oscura y malévola que había poseído a Aureliano comenzó a extenderse, infectando a todos los que lo rodeaban. Los cerdos, los jabalíes y otros animales que habían hecho pacto con él para apoderarse del país, se convirtieron en meros títeres de su voluntad. La ambición y el hambre de poder los consumían, y su único objetivo era satisfacer los deseos de la presencia oscura. Aureliano, con su poder de metamorfosis, se convirtió en el caballo alado blanco que las masas adoraban. Con su apariencia angelical y su voz carismática, comenzó a dar discursos a las masas, prometiendo un futuro mejor y un cambio radical en el país. La gente, engañada por su apariencia y su retórica, comenzó a creer en él, a adorarlo como a un dios. «Vamos a salir de la pobreza», gritaba Aureliano, su voz resonando en las calles y plazas del país. «Vamos a crear un nuevo mundo, un mundo de justicia y igualdad». Las masas, embelesadas por sus palabras, lo aclamaban y lo seguían, sin darse cuenta de que estaban siendo engañadas. Pero detrás de la apariencia angelical del caballo alado blanco, se escondía el sapo gigante y horrible que era en realidad Aureliano. Un ser viscoso y repugnante, con un corazón lleno de maldad y ambición. Un ser que solo buscaba apoderarse del poder y de las riquezas del país, sin importarle el sufrimiento y la destrucción que causara. Aureliano y sus seguidores comenzaron a manipular a las masas, utilizando la propaganda y la desinformación para hacer que la gente creyera en su causa. Prometían trabajo y prosperidad, pero en realidad solo querían apoderarse de los recursos del país y explotarlos para su propio beneficio. La gente, engañada y confundida, comenzó a cambiar su mentalidad. Comenzaron a ver a Aureliano como un héroe, un salvador que los iba a liberar de la pobreza y la opresión. Pero en realidad, Aureliano era un tirano, un ser sin escrúpulos que solo buscaba satisfacer su ambición y su hambre de poder. Mientras tanto, la destrucción se aproximaba. Aureliano y sus seguidores comenzaron a robar y a arrebatar lo que no les pertenecía, contentando a los incautos y engañándolos con promesas vacías. La corrupción y la violencia se extendieron por todo el país, y la gente comenzó a sufrir. Pero muchos animales detectaban que algo malo había en Aureliano. Veían la maldad en sus ojos, la ambición y la codicia que lo consumían. Veían la destrucción que estaba causando, y sabían que algo tenía que hacerse para detenerlo. ¿Por qué no ven la verdad?, se preguntaban algunos. ¿Por qué no ven que Aureliano es un falso profeta, un ser sin escrúpulos que solo busca apoderarse del poder? Pero la respuesta era simple. La gente estaba ciega por la ambición y la codicia. Estaban dispuestos a creer en cualquier cosa que les prometiera un futuro mejor, sin importarles la verdad. La cuenta regresiva había comenzado. La destrucción estaba a punto de comenzar, y nadie podía detenerla. Aureliano y sus seguidores estaban listos para apoderarse del país, para explotar sus recursos y someter a su gente. La pregunta era, ¿quién podría detenerlos? ¿Quién podría ver la verdad detrás de la apariencia angelical del caballo alado blanco? La respuesta solo la sabía el tiempo, pero una cosa era segura, la destrucción estaba cerca, y nadie podía escapar de ella. Hasta luego, amigos de Crujir de Dientes. Espero que hayan disfrutado de esta historia de terror y misterio.
Si quieren más contenido como este, no duden en suscribirse a mi canal y darle like a este video. Y aunque el coco se esconda bajo sus camas, no iré a abrazarlos. Quiero saber qué les gustaría ver más en mi canal. ¿Quieren más alegorías con efectos siniestros de sonido? ¿O prefieren historias sin efectos de sonido? ¿O tal vez una mezcla de ambas? Escribe en la caja de comentarios y dime qué te gustaría ver. Recuerden, en Crujir de Dientes, estamos aquí para hacer que sus dientes rechinen de miedo y emoción. Así que no duden en unirse a la diversión. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis nuevas historias. Y no olvides darle like y compartir con tus amigos. Hasta la próxima, amigos de Crujir de Dientes.